Bienvenido al diario de un masón puertorriqueño. Hoy quería hablarles un poquito sobre las virtudes del masón, dirigiéndome casi específico hacia los aprendices, pero nos cae la agüita a todos, ¿verdad? Porque siempre somos aprendices. También tiene un trasunto hacia los aplomadores y hacia los maestros masones que muchas veces firmamos las solicitudes de iniciación de los profanos en la orden. Pero primero tenemos que ver, antes de hablar de virtudes, de hablar del aspecto moral. Y lo vamos a hacer brevemente, lo voy a hacer bien breve. Y cuando hablamos de moral, pues eh, nos vemos quizás imaginando cosas que se hacen, actuaciones de la gente y demás. Y esto es algo que varía según la cultura, porque posiblemente lo que es moral para mí aquí en los Estados Unidos, Puerto Rico, sea inmoral en otra parte del mundo. Y es por las costumbres, ¿no? Porque de ahí viene la moralidad. Por eso no existe un catálogo de virtudes ni tampoco una priorización de ellas. A veces se mencionan expresamente como es el caso de la honradez, la virtud de la honradez. Otras están implícitas y surgen naturalmente en función de los que persigue la orden. Ser justo, ser estudioso, ser fraternal, requiere de la virtud de la perseverancia, pero a su vez los mismos valores en sí ya son virtudes o fuerzas que nos mueven a actuar para conseguir un propósito. La honradez es una virtud, pero la honradez ordinaria no basta para ser iniciado. Desde luego que la honradez es una virtud muy apreciada por la orden, pero esta debe estar presente en el trabajo de selección de la persona que queremos incorporar. Sin embargo, debe perfilarse de tal forma que nos permita ver que la persona que solicita está sobre la medianía del hombre común. Por eso es necesario conocer su historial, el historial personal, familiar, y hacer una buena investigación sobre su reputación y conducta. El hombre es producto de su medio, de su educación y de su formación familiar. Es un ser incipiente que recién comienza su caminar por la vida. Lleva sobre sí el peso de conductas que pueden ser cuestionables, virtudes precarias y muchos defectos. Es por esto que lo asimilamos a una piedra bruta, deforme o sin pulir. De ahí es que viene, o por lo menos para mí, de ahí es que viene este concepto de la piedra bruta. La realidad cotidiana demuestra que dentro de este piélago de hombres comunes hay excepciones que muestran aristas que son positivas. Un hombre que se destaca entre sus congéneres por sus talentos personales, que demuestren una potencial capacidad de liderazgo. Desde luego, a partir de esta diferencia comienza el trabajo de depuración del postulante y ya podemos discriminar positivamente en nuestra selección porque es un hombre de bien, interesado en sí y en su comunidad. Ya está sobre la honradez ordinaria. O sea que advierte inquietud de superación personal y social. Esto implica que desde el maestro masón que recomienda a los aplomadores deben conocer cuáles son las inquietudes intelectuales del postulante como requisito básico, porque la masonería es una institución docente que tiene por objeto el perfeccionamiento, del hombre y de la humanidad, y se requiere gente ávida de conocimiento, con un arraigado hábito de lectura como medio de alcanzar la luz del entendimiento. No debemos tampoco olvidar que naturalmente el hombre es un ser político que vive en la polis y reclamamos de él un comportamiento con la sociedad.
pues en el proceso de aprendizaje de intramuros se le prepara, aunque no se le diga explícitamente, a ser ciudadano capaz de influir o de direccionar la sociedad donde vive, hacia la búsqueda de la justicia y la igualdad y de los otros valores que conforman la base de la orden. Otra virtud es la perseverancia, ya que la orden pide a sus adeptos mantenerse constante en la tarea de aprender, a no cejar el uso de las herramientas del grado. Son muchas las virtudes que deben armar la estructura personal de un aprendiz masón, pero que de alguna forma el postulante ya las trae consigo. En el templo, con el mazo y el cincel, voluntad e inteligencia, dará forma armónica a su propio ser. El conocimiento de sí mismo, ser crítico de su entorno para avanzar en el camino de la perfección, descubriendo sus fuerzas, esas fuerzas interiores para allanar ese camino. Al hablar de virtudes, estamos hablando de la fuerza interior, del fuego que mueve esa caldera de la perseverancia para avanzar sin claudicar en la tarea del autoperfeccionamiento moral e intelectual. Desde que se ha abierto la puerta de iniciación en que se nos permite tener acceso a los misterios que entrañan enseñanzas esotéricas, acceso a los principios y valores, a los símbolos en las logias, pues da comienzo a un camino bastante pedregoso, pero que cada vez se hace más llano, se hace más fácil de recorrer, pues la sabiduría, que es la luz, ilumina el camino. Las virtudes del iniciado, que están en las primeras etapas de desarrollo, se potencian, se liberan con el aprendizaje constante, se hacen visibles, plasmando poco a poco un comportamiento altruista que debe penetrar en la sociedad para direccionar a su pueblo hacia una sociedad justa y humanitaria, que es lo que tanto queremos. Es por eso que se nos instruye que el candidato no solo debe ser honrado, sino que ya debe demostrar que está sobre el común de la gente. El hombre honrado es el que goza de buena fama y buena opinión, y todo esto que haya sido adquirido por la virtud del mérito. O sea, no es el hombre común y corriente. Y si pensamos en el hombre, lo estamos haciendo en el ser social que somos. En este caso, que se preocupa de su comunidad, de su familia, de sí mismo y por los demás. De manera que si no es así y continúa siendo un hombre corriente, no debería ser invitado a nuestra mesa, no debería ser invitado a ser iniciado. Ello tiene una explicación pragmática. Al templo se ingresa para aprender, para estudiar. Y el que no tiene el hábito o la inquietud por el saber, lo más probable es que termine yéndose de la masonería. Debe ser autocrítico. Así se hace el aprendiz masón, golpe a golpe. Esto significa que el hombre pasivo, indiferente con el mundo en el que vive o convive, no es un buen postulante. Por el contrario, si está comprometido por el bienestar de su pueblo, de su familia, de su patria, hay atisbo ya de un ciudadano que, pulido de las aristas de su rústica vida, puede dar más de lo que ya ha demostrado. Es aquí que cobra sentido el emblema de la piedra bruta, que es un objeto rústico, sin formas definidas, que comienza gradual y simultáneamente a desgastarse con el aprendizaje personal, con el propósito de integrar la estructura del edificio personal y social que soñamos con construir hasta llegar, como lógica consecuencia, a una sociedad libre y fraternal. Hay otra virtud que los masones valoramos, y es el espíritu crítico, su capacidad de investigar a través del intelecto para superar las contradicciones que visualiza desde su óptica personal sobre la sociedad y sobre sí mismo. Nosotros estamos abocados a la búsqueda de la verdad, que es un desafío tremendo. No se trata de un pensamiento abstracto, autónomo, alejado de la realidad social. No somos anacoretas, tampoco somos burbuja de una meditación. Por el contrario, somos
los pies puestos en la tierra. No somos un principio y un fin nosotros mismos. Solo Dios puede darse ese lujo de ser el alfa y el omega, el principio y el fin. Y tratar de describirlo sería terminar negándolo. Somos un medio para influir en el mundo exterior. Los masones somos seres sociales. El desideratum es el cambio social. Entonces, el estudio es otra virtud que los masones destacamos. Es obvio, nos abren los ojos al conocimiento de qué soy, qué somos, cuál es mi propósito en la vida. Esto es posible solo mediante el estudio. Saber todo esto solamente te lo va a dar el estudio, que es la luz del conocimiento. Es por eso que es muy importante que los aprendices tengan participación activa en las tenidas para conocer su propio nivel de conocimiento y de la madurez que han alcanzado. En el proceso dialéctico de intercambio de ideas, en las antípodas, puede estar la respuesta que él busca. Cada idea aporta retazos de verdad que pueden eclosionar en una síntesis. Y para que tengan una idea, les voy a dar un ejemplo para que se pueda entender quizás más fácil. Tenemos una gallina y tenemos un gallo. Cada uno de ellos representa una idea. Cuando el gallo pisa la gallina, comienza un proceso en el que el resultado será un huevo. Ese huevo representa la unión de las dos ideas. Pero ese conjunto de ideas están dentro del huevo y no conoceremos el resultado de esa unión hasta que eclosione el huevo. Es decir, hasta que el cascarón se rompa y veamos lo que hay adentro. Podríamos deducir que dentro lo que hay es un pollito, pero no sabríamos cómo es el pollito hasta observarlo. Eso hace crecer al masón y por supuesto al aprendiz interiormente. Pero para eso se requiere un grado importante de tolerancia, que es otra virtud que debemos practicar. Saber escuchar, respetar y luego con el mismo respeto opinar. En suma, las virtudes masónicas están asociadas a otros valores como la fraternidad, a aprender cómo sentimos al otro hermano, buscando sus capacidades y bondades, dando a él las nuestras. El sentido de la justicia, esto es dar a cada uno según sus necesidades y capacidades, y la virtud de la igualdad en cuanto al trato equitativo en el acceso de los derechos fundamentales del ser humano, a la no discriminación por causas sexuales, credo o raza. Estas virtudes no pueden estar ausentes en la personalidad del aprendiz. Otra virtud que debe acompañar al postulante aprendiz es su compromiso con la sociedad en el que vive. Si es indiferente a sus problemas y se encierra en un individualismo o indiferencia, su forma de actuar será improductiva. No podría estar en nuestras filas. Por eso, en la práctica, es un buen baremo saber si le interesa leer, qué lee, para determinar su inquietud por el conocimiento, conocer la causa de los males sociales. Nosotros postulamos la adhesión a la igualdad, a la fraternidad y a la libertad. Los principios que he mencionado, todos sin excepción, tienen un fondo profundamente ético. La conciencia de la igualdad y por qué es necesario instalarla en la sociedad es una virtud, y finalmente la conciencia de la hermandad y por qué es necesaria su presencia universal también es una virtud o fuego interior que debe movilizarnos tanto a los aprendices como a todos los masones para lograr nuestros caros propósitos. El mazo, que representa la fuerza creadora, vale tanto dentro como fuera de nuestros talleres. El cincel como inteligencia creadora permite abrir nuevos espacios en el camino anhelado, ¿verdad? De todas esas cosas que queremos. El mazo y el cincel son dos herramientas básicas, dos virtudes inseparables en la labor del aprendiz. Esto es para los aplomadores y los hermanos que recomiendan personas para ser iniciados. ¿Se puede ser tolerante con la intolerancia? ¿Puede ser candidato a iniciación una persona común y corriente? ¿Puede ser masón una persona sin inquietudes intelectuales? Suscríbete al canal, regálame un like, toca la campanita para que recibas un campanazo cada vez que subo un nuevo video, comenta y comparte.
Ayúdame a llevar un rayito de luz a donde haga falta. Gracias y hasta la próxima.